¿Qué tal? Que Dios les bendiga nuevamente. Estamos hoy tocando el último tema en Teología 1 acerca de los evangelios sinópticos. En esta hora vamos a ver el tema que se llama la pasión de Cristo en los sinópticos. Cada uno de ellos tiene detalles muy importantes que van de acuerdo a la intencionalidad de cada uno de estos evangelistas, como ya lo vimos en temas anteriores. La pasión en los evangelios sinópticos, considerando nosotros la fidelidad de la tradición, no impide la originalidad de cada evangelista. Mateo y Marcos son muy semejantes, pero no iguales, pues cada uno presenta elementos propios. En cambio, el Evangelio de Lucas se separa mucho de los dos precedentes y se acerca más al de Juan, con el que comparte no pocas analogías. Vamos a empezar viendo acerca de la pasión de Cristo en el Evangelio de Marcos. Bueno, si consideramos este tema, vemos que la pasión no llega de improviso. Jesús fue preparando la particular naturaleza de su ministerio, es decir, casi lo provocó. Es decir, él iba preparando ya en su discipulado hacia lo que venía. No fue algo de improviso, sino que él ya conocía el plan de redención, el plan de salvación, y él conocía los actos del momento y lo que venía por delante. Y por eso él encaminaba ya su discipulado a que vieran lo que iba a venir respecto a su sacrificio. Ejemplo, durante su vida pública tuvieron lugar dos complots. En Marcos 3:6 dice: los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con Jesús. O sea, cómo acabar con Jesús. O sea, la intención se ve aquí ya que buscaban acabarlo, matar al Señor, ¿verdad? Y en Marcos 11:18 también está esta cita donde dice: lo oyeron los sumos sacerdotes y los letrados y buscaban la forma de acabar con él. Y ahí podemos ver ya cómo precedía estos hechos que se están marcando aquí, ya buscando cómo, como dice acá, acabar con el Señor. Pero el mismo Señor Jesús no ocultaba a los suyos lo que le esperaba, y en 3 ocasiones preanunció su destino. Es ver cómo Marcos nos presenta ya la intencionalidad de ir mostrando la pasión o el sacrificio de Jesús en la cruz. En Marcos 8:31 dice: y les empezó a explicar que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. Este texto es bien clarísimo cómo el Señor ya está preparando el corazón de su discipulado para lo que venía más adelante. Y en Marcos 10:33 también hay otra cita donde dice: miren, estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y los letrados, o sea, los escribas, ¿verdad?, los autores de la ley. Dice: lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, que se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y le darán muerte, y luego de 3 días resucitará. Ya el Señor estaba sembrando en el corazón de sus discípulos los hechos que se estaban ya por venir. Y luego podemos ver que en Marcos, pues el discipulado estaba llamado a recorrer con Jesús el camino que llevaba desde Galilea a Jerusalén. El tema del viaje ha sido empleado para demostrar que la cruz se encuentra en el centro de la cristología de Marcos. Es el centro. La cristología de Marcos, la cruz. Entonces podemos decir nosotros que rechazar la cruz equivale a no comprender al que quiso hacer de la cruz el signo de su amor a los hombres. Equivale a no sentir un afecto sincero por el Señor
el seguimiento estaría seriamente comprometido. ¿Se acuerda aquella cita donde dice que cada uno debe tomar su cruz y seguirle? Y el que no toma su cruz no es digno de él. Ahí podemos ver ya incluso todo lo que ya vemos en el resto de Pablo cuando habla de sufrimiento, el sacrificio, su entrega total. Incluso Pablo decía, ya estoy puesto como oveja para el matadero. O sea, no sé en qué momento el Señor me llama a su presencia, pero eso es algo que se resalta mucho en el discipulado de Marcos, ¿verdad? Y usted puede ver en la lámina del tema principal arribita, donde el Señor va pues con su cruz, y a la par de él va un varón, ¿verdad? Simón de Cirene, que fue el que según el contexto histórico no le ayudó, pero sí fue llamado a cargar juntamente con Jesús esta cruz, ¿verdad? Pero imagino yo en esta foto también ahí remarcando también de que cada uno de nosotros debe tomar su cruz y sígame, dijo el Señor, ¿verdad? Marcos nos ofrece de los discípulos la imagen de unas personas débiles y de fácil hundimiento. Es decir, la naturaleza de la debilidad de que somos cada uno de sus discípulos, Marcos lo detalla y lo señala, ¿va? Entonces podemos ver ejemplo en la oración angustiada de Jesús. Debe de servir como un ejemplo para imitar. Esto está en 14:32. Pero no encuentra respuesta en los discípulos. Cuando el Señor les llama, oren conmigo. Y más los discípulos se duermen, ¿va? Y Jesús se dirige a Pedro preguntándole, Simón, ¿duermes? En el 14:37. O sea, dirigiéndose a él con el nombre que llevaba antes de ser invitado a seguirlo tomando su cruz. O sea, siempre con el Señor manifestando la debilidad humana, comprende con amor que aún Pedro, en situaciones tan difíciles, en situaciones de ese contexto de su pasión, su discipulado se durmió. Muy bien. Marcos pone en guardia con su evangelio a los seguidores de Jesús, recordándoles que la cruz es un momento de crisis. Pedro, que llega a renegar del maestro, ¿verdad? Está en Marcos 14:66. Prueba la fragilidad crónica del creyente, una fragilidad que solo podrá ser superada con la confianza plena en Cristo. Aquí pues, estamos hablando de cuando Pedro negó al Señor, ¿verdad? Entonces, manifestando pues la debilidad, el proceso de fe, de la confianza 100% con el Señor. Entonces, ante esa debilidad humana y esa fragilidad, solo podrá ser superada con la confianza plena en el Señor Jesucristo. Muy bien, mientras vemos que el discípulo demuestra su debilidad, Jesús da testimonio de su dignidad, definiéndose como el Hijo del Hombre de la tradición apocalíptica, y eso lo podemos ver en Daniel 7:13, en donde el Señor se presenta en la plenitud de su gloria. Esto explica todo lo que Marcos había anunciado desde el principio en Marcos 1:1, donde dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y también lo que el centurión proclamara en Marcos 15:39. El centurión que estaba frente a la cruz, al ver cómo expiró, dijo, realmente este hombre era Hijo de Dios. Era Hijo de Dios. En el momento de su muerte será Él el que revela la verdad por medio de dos señales o dos signos, el que encontramos en Marcos 15:38, dos signos bien trascendentales en esa experiencia de la cruz. El velo del templo se desgarra en dos, es decir, que ha concluido la era antigua. Y segundo, el centurión, pagano o gentil,
que reconocen en Jesús al Hijo de Dios. O sea que toda la humanidad ha accedido a los beneficios de esa muerte. La muerte de Jesús ya no es considerada como un punto de llegada, sino aquí vemos como un punto de partida en su resurrección. Como dice el mundo, al fin de todas las cosas es la muerte, dice. No, pero para nosotros como cristianos sabemos que en Cristo Jesús hay vida después de la muerte. Gloria a Dios. También en el Evangelio de Marcos, en su pasión, vemos que se alude mucho a las mujeres. En 15:40 dice: ellas serían testigo de la mañana de resurrección, creando así una conexión intencional entre la muerte y la resurrección. En el texto dice: algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había ahí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. También vemos la historia de José de Arimatea, quien se anima y le pide a Pilato el cadáver de Jesús. Pilato accede a esta petición y otorga el cuerpo a José. Por otra parte, dos mujeres se fijan en el lugar en que ha sido depositado el cuerpo de Jesús, como es obvio, con la intención de volver en cuanto les sea posible a honrar el cuerpo de Jesús. Con estos gestos de bondad se cierra un drama de maldad, pero se está preparando algo grande, y el amor que nunca muere estará en condiciones de transformar también la maldad de los hombres en historia de salvación. Por lo tanto, la pasión de Jesús e incluso su muerte no están presentadas como elementos negativos, como un fracaso imprevisto o como una fatalidad trágica. En la realidad nosotros debemos verlo en la verdad de las Escrituras. En consecuencia, la resurrección no será un remedio, sino que tanto la Pascua como la resurrección serán dos partes de un único proyecto que el siervo de Jehová, profetizado por Isaías, había esbozado y que Jesús llevaría a su pleno cumplimiento. De este modo, el misterio de la persona de Jesús revela su parte más profunda y el Evangelio llega a su cima, a su clímax, a lo más alto. Ya no como una experiencia de elementos negativos o un fracaso, como algunos críticos han hablado acerca de la vida de Jesús, que su vida había terminado en un fracaso, colgado en una cruz. Pero nosotros, a la luz de la palabra, entendemos y comprendemos realmente la resurrección. No será un remedio, será una curación eterna. El pecado ha sido redimido. El pecado y nuestro pecado ha sido pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora vemos la pasión de Mateo. Mateo evita las improvisaciones y prefiere la esquematización que ayuda a comprender los hechos. Ahí se marca mucho esa literatura de Mateo respecto a Marcos. Como judío que escribe para judíos, insiste sobremanera en el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Como habla un contexto judío, se tenía que apegar 100% a las Escrituras. En Jesús de Nazaret se realizan todas las profecías hechas sobre el Mesías, sobre el siervo de Jehová y sobre aquel a quien esperaba la historia de Israel y justificaba la existencia del mismo pueblo. Si lo comparamos con Marcos, considerado como la fuente principal de Mateo, encontramos las principales diferencias. En primer lugar, Mateo abrevia o bien omite aquellos pasajes de Marcos que tienen valor explicativo adaptado para los no judíos, es decir, para los gentiles. Por esto le parece inútil decir a sus lectores judíos que la fiesta de los ázimos era aquella en que se inmolaba la Pascua, o bien que era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado. Como él hablaba a un contexto judío, pues no había necesidad de explicar estos temas que Marcos y Lucas hablan más de ellos.
Por otra parte, Mateo tiende a completar la frase o a hacer más claro el texto de Marcos. O sea, Marcos está un poco más corto, en cambio Mateo explica más, ¿no? Trata de dar más entendimiento, más luz. Y uno de los presentes, ejemplo, en Marcos 14:47 dice, respecto a cuando fue apresado el Señor, dice, uno de los presentes desenvainó la espada. Esto está en Marcos 14:47. Pero Mateo escribe, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada. Mateo 26:50. Hay una diferencia bien marcada ahí, a fin de que el lector sepa de inmediato y de modo claro que los discípulos protagonizaron un intento de reacción violenta cuando el Señor fue prendido. Además es también Mateo el que muestra una tendencia a la dramatización de los acontecimientos. Dice que Pedro negó ante todos en Mateo 26:70. En vez de recurrir al simple negó de Marcos 14:68, queriendo recordar así que su negación fue pública, del mismo modo que había sido público su testimonio de fidelidad incondicional, su presunta superioridad sobre todos los otros en 26:33. O sea, aquí vemos cómo se exalta y luego cómo se humilla Pedro, pero esto en el plan del Señor. También en Mateo vemos algunas prolongaciones y explicitaciones de Mateo, sirven para precisar y para orientar mejor al lector. Como vemos también en la introducción a todos los relatos de la pasión, en Mateo 26:1 dice, cuando terminó de predicar, Jesús dijo a sus discípulos, ya saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Gracias a ella establece un vínculo entre lo que precede y lo que va a venir. Es como un título que contiene el embrión, todo lo que va a desarrollar. Por lo tanto, entonces, en el Evangelio de Mateo podemos ver que hay algunas notas breves que ayudan a clarificar el texto o a identificar mejor a las personas, como en el caso de Judas, al que se le llama explícitamente traidor. Mateo conoce el precio de la traición, fijando en 30 monedas de plata, un elemento que se repetirá 7 veces a fin de mostrar la iniquidad del proceso por parte de los judíos y la realización del plan de Dios que da cumplimiento a las profecías. Es decir, todo lo que escribieron los profetas. Es aún Mateo y solo él quien nos habla de la muerte de Judas y del sueño de la mujer de Pilatos. No es difícil vislumbrar la intención doctrinal de este último detalle. Una mujer gentil o pagana intercede por el justo, por Jesús, mientras que su pueblo reclama la muerte de Jesús. También está el detalle del lavado de las manos por parte de Pilato, expresión de su voluntad de declinar toda responsabilidad y la consecuente asunción de toda responsabilidad por parte del pueblo de Israel. Este detalle solo lo encontramos en el primer evangelio. Una característica peculiar, aunque no exclusiva de Mateo, es la de mostrar el cumplimiento de las profecías. Algunos ejemplos. Mateo 26:13 hace referencia a los salmos, ahí están las citas. También habla de Zacarías. Y de modo general que atestigua todas estas citas que todo esto ha ocurrido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. También es Mateo el único que va a solemnizar la muerte de Jesús como una serie de milagros que le confieren un alcance cósmico. Eso está en Mateo 27:51. Vamos a ver la cita de Mateo 27:51. Es muy interesante esa cita donde dice, en el momento de la cruz, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Entonces es linda esta cita donde podemos ver cómo hay una serie de obras poderosas en el mismo contexto donde el Señor está en la cruz. Por último, Mateo añade fragmento del piquete de guardias y de los rumores sobre el cadáver de Cristo. Resulta sorprendente esta postura de los adversarios, que, incapaces de acoger la incontenible novedad de la resurrección de Jesús, hablan del robo del cadáver por parte de los discípulos. Así, por un camino negativo, se convierten ellos en testigos de los hechos. Muy bien, y ahora para terminar vamos a ver la pasión en Lucas. Lucas presenta la pasión en primer lugar como un martirio o testimonio, pero no como el martirio de una idea, sino de la voluntad de Dios. El Hijo del Hombre se va según lo dispuesto por Dios. En otro contexto dice: el Hijo del Hombre en su éxodo se va según lo dispuesto por Dios. Lucas 22:22. La pasión de Jesús sucede siguiendo el plan de Dios, encerrada en la visión teocéntrica de Lucas. El evangelista le gusta subrayar algunos aspectos que serán normativos también para el futuro: el silencio y la paciencia ante los insultos y las acusaciones, la inocencia del condenado admitida por Pilato y por Herodes, la acogida del ladrón arrepentido en la cruz y el perdón otorgado a Pedro y a los pecadores. El testimonio de Jesús supone para los discípulos una llamada, una cálida y apremiante invitación a hacer lo mismo, a seguir los mismos pasos de Jesús. En efecto, podemos ver en el libro de los Hechos, Esteban, que encarna el verdadero discípulo, se comporta de una forma similar o análoga a Jesús cuando él fue muerto por testificar del Señor, del Evangelio. Bueno, también vemos algo muy característico en Lucas, donde él expone las 3 acusaciones políticas que imputan la autoridad judías a Jesús. Ahí está la cita: y el hecho singular de que Pilato declare por 3 veces a Jesús inocente. A esta misma conclusión de la inocencia de Jesús llegará también Herodes. Igualmente, las mujeres que se lamentan a lo largo de su vía crucis expresan con su llanto que Jesús no es un criminal. El ladrón lo afirma con toda claridad. En ese sentido, debemos leer asimismo la afirmación del centurión a los pies de la cruz: verdaderamente este hombre era justo, inocente, dice en otra versión. Recordemos que en Marcos y Mateo se había expresado de este modo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El tercer evangelio es notoriamente conocido como el Evangelio de la Misericordia, porque Jesús manifiesta en más ocasiones que nosotros su compasión por los pecadores, los extranjeros y las mujeres, 3 categorías que en aquel tiempo componían el nutrido grupo de los marginados. También en el relato de la pasión reaparece esta sensibilidad. Jesús cura la oreja cortada al siervo cuando lo iban a apresar, cuando Pedro sacó su espada, y mira a Pedro también y le perdona. Jesús no presta atención a sus propios sufrimientos, sino a los de las mujeres de Jerusalén, a los que intenta consolar, y manifiesta públicamente su perdón a los que están crucificando y declara: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El texto ya citado en Lucas 23:34, que expresa el perdón de Jesús a sus asesinos, formulado en forma de oración elevada al Padre: Padre, perdónalos. Y también dirigida al Padre, concluye Jesús su existencia terrena apagándose con las palabras del Salmo 31: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien, terminamos aquí este tema. Es muy interesante, es corto, pero es tan extenso, tan extenso este tema de la pasión manifestada en los sinópticos. Y bueno, esto es en síntesis lo que podemos hablar acerca de
este último tema. Los exhorto a continuar estudiando el próximo sábado. Creo yo que ya es el examen. No se pongan nerviosos, solo estudien, repasen, y que la intención de nosotros es que todos aprendamos y que hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, a la estatura del varón perfecto. Así que este conocimiento no es un conocimiento que envanece, sino es un conocimiento que edifica nuestra vida para conocer más al Señor, a nuestro Padre y único Dios, y a Jesús, el único Señor. Que el Señor nos bendiga a todos, sigamos perseverando, que el Señor nos guarde, y nuestra confianza siempre el Señor en medio de esta aflicción, de esta prueba, de este contexto globalizado de esta pandemia, pero que nosotros confesamos a Jesús, quien tiene el nombre sobre todo nombre, Jesús, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, y pronto estaremos nuevamente reunidos con el Señor para poder seguir estudiando la palabra del Señor y conociendo más al Señor. Que Dios me los bendiga a todos, bendiciones, hasta la próxima. Amén.